Recording is on. Ok, con el permiso de todos y todas ustedes, vamos a dar inicio a la grabación de esta sesión para poderla compartir posteriormente en Classroom. Creo que ya está compartido. Vi que Andrés ya compartió la sesión del día lunes. Javier ya había compartido la de la semana anterior, creo que la de ayer también. Y ya la del miércoles anterior también está compartida junto con algún material de apoyo. Entonces no olviden, si alguno de ustedes todavía no se encuentra en Classroom, les recomiendo mucho que se unan pronto para que puedan tener acceso a todo el material. Ya ahí está todo esto disponible. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Les cuento. Estuvimos trabajando la semana anterior a partir de eh, elementos, bueno, diferencias entre imágenes digitales y archivos de tipo vectorial. Hola Rocío, ¿cómo estás? Vimos o empezamos a hablar acerca de logos, de cuáles son las características de un logo, qué es un logo y por qué el logo puede representar a la marca. Entonces vimos que es un isotipo, un logotipo, un imagotipo y un isólogo. Ese fue el breve resumen de las actividades que desarrollamos durante la sesión anterior y estábamos justamente en este tema y vamos a continuar con él. Empiezo respondiendo una pregunta que hicieron durante la sesión anterior. Dije que esto lo iba a aclarar más a fondo durante esta sesión porque alguien preguntaba si era, eh, digamos, necesario tener una imagen o hacer que su imagen fuera representada por los dos elementos, isotipo y logotipo, o si era más recomendable una u otra, o en fin. Y en ese momento la respuesta fue, actualmente es común encontrar eh, isotipos como representación, imagotipos como representación de la marca por varias razones, pero especialmente debido a algo que se llama adaptabilidad de ese logo o dentro de los procesos del diseño adaptable a lo que en inglés le llamamos responsive design o diseño responsivo, sino que la palabra responsivo no sé si exista realmente en español. Y esto quiere decir que esa imagen debemos planearla según la aplicación o la pieza gráfica en la que vaya a ser utilizada esa imagen. Con esto quiero decir que, como ejemplo, lo que les muestro en pantalla, si para representar a la marca, es decir, si para poner ese logo cuento con el espacio suficiente, pues es posible representarlo con muchos detalles o con muchos elementos. Pero si el espacio es reducido, como efectivamente en la actualidad contamos con muchos lugares en los que esa imagen tendrá que mostrarse con un espacio muy, muy reducido, pues seguramente vamos a necesitar simplificar ese logo, simplificar esa imagen. Estos tres ejemplos que les muestro en este momento en pantalla, ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, sí, lo Gracias. Gracias, muy amables. Estos tres ejemplos nos permiten evidenciar lo que acabo de decir, cómo una marca puede ser representada por un imagotipo completo, donde hay una iconografía, un texto, o sea, isotipo, logotipo, mezclados, incluso con algún texto que acompañe esa imagen a modo de copy o a modo de, bueno, no sé en diseño gráfico realmente si a esto, qué nombre reciba el subtítulo del logo, ¿sí? Pero por ejemplo este film, Kodak Film, pues Kodak es la marca del film, es porque era el producto que estaba ofreciendo en ese caso, y el símbolo, el icono, la K con las, bueno, las lineecitas estas, porque pues no necesariamente es una K, compone una K o conforma una K, pero realmente es como un haz de luz y un horizonte, una línea de horizonte que nos muestra un piso y un cielo, bueno.
Si el espacio en el que voy a utilizar la marca no es tan amplio, muy probablemente algunos de esos elementos se perdieran dentro de la representación. Por consiguiente, podemos eliminar el film y dejar la representación solo con el imagotipo, isotipo y logotipo, la K y el logotipo Kodak. Si aún tengo menos espacio, pues puedo representar por el solo isotipo, la sola figura que compone la K, y si aún tengo más espacio, es posible simplificarla aún más para que se vea la K, pero sin estas lineecitas delgadas. ¿Por qué digo que hoy en día tenemos muchos lugares en los que tendremos poco espacio para representar la marca? Uno de esos ejemplos es la pestaña de los navegadores. Entonces, si nos acercamos a la pestaña de un navegador, esa pestaña es un espacio o cuenta con un espacio muy, muy reducido y usualmente en ese espacio debemos representar la marca. Entonces, ustedes pueden ver aquí claramente el icono de Gmail, pueden ver el icono de YouTube, perdón, este es de Google, de YouTube, de Gmail, de WhatsApp, de, bueno, una ventana de Brave. Brave es el navegador que yo utilizo en este caso, en fin. Entonces, es un espacio adecuado para poder representar de alguna forma la marca. Si tengo un sitio web cualquiera, pensemos en, no sé, eh, Coco Chanel, por poner un ejemplo. No sé cuál sea el sitio web de Coco Chanel. Si tenga sitio web, parece que no tiene Vogue. Sí, parece que Coco no tiene sitio específicamente. Vogue, que lo representa. Miren, por ejemplo, este no tiene, ven, Coco Chanel no tiene un icono y pues se pierde una oportunidad de generar esa recordación de la que hablábamos en la sesión anterior. Básicamente es lo que el logo pretende, generar recordación. E incluso habíamos hablado de cómo si vamos a la minucia, el logo no cumple su objetivo desde el principio. El objetivo de toda imagen de marca o imagen de empresa, pues es generar recordación por parte del usuario hacia esa marca, ese producto, esa empresa, esa persona. Y pues ningún logo lo va a hacer desde el inicio, ninguno. Todos van a necesitar tiempo para poder lograr llegar a ese objetivo. Entonces, en ese caso, para que ese objetivo se dé, pues lo ideal será que esa marca esté presente en la mayor cantidad de espacios posible. Y pues uno de esos espacios es, por ejemplo, esa pestañita. Entonces, un espacio que no deberíamos desaprovechar. Pero pues si yo pongo en esa pestaña, por ejemplo, todo este Heineken con todas las hojitas y los frutos de vid, bueno, lo que sea esto, más la estrellita, más esos textos laterales, más el banderín con el Heineken, etcétera, pues seguramente se vería una mancha. Es muy, muy reducido el espacio. Otro caso son los iconos de las aplicaciones móviles. Eh, Cuando, si la marca, por ejemplo, va a desarrollar una aplicación, pues lo ideal es que el icono que permita abrir la aplicación, pues sea parte de esa imagen de la marca, sea parte de ese logo. Por consiguiente, ahí tiene que haber, tenemos que tener la posibilidad de hacer uso de esa imagen. Y de nuevo, si es muy compleja, seguramente el espacio no nos permitirá apreciar muchos elementos. Entonces, vamos a tener hoy en día que trabajar en el diseño de esa imagen, no solamente cómo se va a ver siempre o en condiciones normales, porque ese siempre hoy en día no existe. Hace 40 años existía. Hace 40 años yo podía decir, la marca siempre se va a representar en un impreso. Puede ser que vaya en la papelería de mi empresa, puede ser que vaya en un diario, en una revista, en una valla, en cualquier medio que pensáramos hace 40, 50 años, pues era un medio impreso. Y usualmente en esos medios impresos, tal vez con excepción de pronto de una tarjeta de presentación que era tal vez la pieza más pequeña a usar en ese momento, de resto pues tendríamos espacio. Y aún si era la tarjeta de presentación, pues la tarjeta de presentación también me da el espacio para poner un logo muy complejo, porque pues finalmente el usuario la va a ver muy de cerca y ahí entra en juego todo lo que hablábamos de la resolución y el tamaño de la imagen según la distancia a la que el usuario la vaya a ver. Entonces, como la imagen en una tarjeta pues se va a ver de cerca, pues puede haber elementos pequeños que sean identificables por el usuario.
Pero hoy en día, ¿dónde puedo usar esa marca? En muchísimos espacios, incluso la mayoría de ellos ni siquiera impresos. Es raro, rarísimo hoy en día encontrar a alguien, por ejemplo, que imprima tarjetas. Es poco común. Usualmente quienes imprimen tarjetas son las personas que tienen poco contacto hacia el mundo digital. Es decir, tal vez la persona que abrió un supermercado, un restaurante, un negocio de barrio y no tiene mucho conocimiento acerca de las herramientas digitales, pues seguramente imprimirá tarjeticas o estos imanes de pegar en la nevera y pues repartirá al principio a sus clientes, en fin, como para que tengan sus números de teléfono, etcétera. Pero cada vez se ve más en todo tipo de negocio, pues que la gente simplemente le dice escanee el código QR y ahí ya tiene acceso a mis datos, o le doy mi número y ahí tengo WhatsApp y en WhatsApp puede ver el catálogo de mis productos, puede comprar, puede pagarme por Nequi, puede. Entonces, como que ese uso de los elementos impresos, por lo menos con ese fin, cada vez es menor. Y en los medios digitales, pues los espacios se nos empiezan a reducir. Si yo ya no tengo sino un pequeño banner en Facebook para representar lo que quiero representar, pues puede que en ese espacio no tenga disposición suficiente para poder mostrar todo lo que quiero mostrar en mi logo. Y como les digo, y si es la pestaña del navegador, si es el icono de la aplicación, si es un pequeño botoncito para que la gente haga un clic, pues probablemente el espacio sea aún menor. Entonces, vamos a pensar desde el principio en cómo adaptar ese logo. No importa si ustedes lo piensan como isotipo, como logotipo, como imagotipo, como isologo, cualquiera de ellas debe ser susceptible de simplificarse, a menos que sea tan simple como algún isotipo, tan simple que pueda utilizarla siempre igual. Sería la única forma hoy en día de decir, yo no tengo que adaptar mi logo porque puedo usar el mismo en cualquier condición. Puede ser. Digamos que si logran un proceso de abstracción suficiente, tal vez logren una imagen que pueda ser utilizada en cualquier caso. Ejemplo, la manzanita de Apple. Se puede utilizar en cualquier aplicación, siempre la misma y no tenga que cambiar. Sin embargo, pues los ejemplos que les muestro son de marcas altamente reconocidas que hacen uso del proceso de adaptabilidad de su imagen. Bueno, ya hemos pasado entonces por qué tipo de imagen voy a desarrollar, si va a ser una u otra u otra. Ahora hablamos de adaptabilidad de esa imagen, sea cual sea la que quiera utilizar. Y ya pasamos a algo llamado abstracción. Abstracción y síntesis desde el diseño gráfico. ¿Qué es eso de abstracción? Cuando yo le pido a un aprendiz, especialmente dentro de los programas de carpintería o de construcciones livianas en seco o de ebanistería, dentro de los programas de emprendimiento o cursos de emprendimiento, yo siempre les pongo el ejercicio de desarrollen un proyecto, o bueno, no desarrollen, digamos, planteen un proyecto productivo alrededor de su programa de formación, ejemplo, la carpintería. Entonces, proponga usted un proyecto productivo y cree una imagen para ese proyecto, un logo para ese proyecto. Y es habitual que cuando yo les pido desarrollar, diseñar esa imagen, sean muy figurativos. Entonces, normalmente, cuando llegan con sus propuestas, llegan con imágenes de este tipo. ¿Sí? Digamos, ese va a ser mi logo, profe. Esta ilustración, ¿sí? Como la quieran llamar, ilustración, dibujo, como sea. Pero ese es mi logo. Cualquiera de ustedes considera que una ilustración de este tipo sería válida como logo. Si no, ¿por qué? Eh, pues digamos que sería válida, pero o sea, muy complicado el manejo, porque por ejemplo uno va a estampar una camisa o va a mandar bordar una camisa y esa se vuelve algo difícil de hacer y el manejo, digamos, en publicidad, en todo. Entonces es muy malo como ejemplo, o sea, como para tenerlo de logo.
Exactamente. Lo acaban de decir tú y quién nos escribió, Javier. Sí, efectivamente, que pueda ser utilizado como imagen del producto, del proyecto, de la marca, de la empresa, pues sí. Digamos que no podemos negar que puede representar algunos aspectos que yo quiera representar, pero que funcione bien, difícilmente. Sí, por todo lo que acaba de mencionar Freddy, por lo que nos escribe Javier. Es muy compleja, demasiados elementos. Reducirla sería muy complicado, va a ser muy difícil identificar claramente los elementos que la componen en un tamaño muy reducido. Utilizarla en mercadeo, digamos, por lo menos en marketing, en merchandising, o en camisetas o en alguno que otro implemento, sería muy complicado imprimirla, bordarla, hacerle un grabado láser, cualquier tipo de aplicación resultaría muy, muy complicada. Entonces, ante ese primer resultado, porque yo nunca les doy pautas iniciales, yo les digo, quiero que creen una imagen alrededor del proyecto y a modo de logo y ya, que la represente. Y les digo así, simplemente un logo. La charla viene después justamente para hablar sobre las propuestas que hacen. Entonces, lo primero que yo les digo es, vamos a abstraer, hacer un proceso de abstracción y de simplificación o sintetización de esa imagen que usted quiere para representar la marca. ¿Qué es eso de la abstracción? La abstracción geométrica conlleva a cómo puedo representar de forma más simple elementos geométricos mucho más complejos. Lo que están viendo en este momento es un ejemplo, perfecto ejemplo de abstracción, más no de significación, que es el paso siguiente del que les voy a hablar. ¿Por qué es un ejemplo perfecto de abstracción? Porque en la imagen que vemos al lado derecho hay muchísimos elementos bastante complejos. Unos zapatos con cordones, uno tiene medias, el otro no tiene, uno con un pantalón X, el otro con otro pantalón, están sobre una banca de madera que tiene una textura, al fondo hay un piso. Todos esos elementos están tratando de ser representados al lado izquierdo por simplemente 5 figuras geométricas, 2 rectángulos, 2 triangulitos y otra imagen de fondo, digamos otro elemento de fondo, o bueno, 2 elementos de fondo. Y viéndolos uno al lado del otro, se entiende. Uno dice, ah, sí, está representando lo de la izquierda, está representando lo de la derecha. De pronto yo le hubiera puesto un circulito rojito por aquí al lado de este triangulito, como para identificar esa basurita que está ahí y darle un significado adicional. Pero bien, es un proceso de abstracción muy bien logrado porque condensa una imagen con muchos elementos en 6 formas geométricas. Pare de contar, es el proceso máximo de abstracción. Entonces, un perfecto proceso de abstracción, pero no tiene significación. ¿Por qué digo que no tiene significación? Porque sin contexto, esto sería, diría yo, imposible de entender. Es decir, si a mí me muestran esto, ¿sí? Si a mí me muestran esto así y me dicen, ¿qué ve usted ahí? Sin tener la imagen de la derecha, pues la verdad no creo que nadie diría, ah, esos son 2 piernas estiradas, esos son 2 zapatos allá de fondo, están sentados sobre una banca de madera y con un piso allá al fondo. No, podrían interpretar mil cosas, ¿no? Que la montaña, que una subida, que un diagrama, que lo que quiera, pero difícilmente creo yo, repito, que sin haber visto la imagen, alguien pueda decir, ah, sí, eso es tal cosa, ¿sí? Y acertar. Entonces, abstracción no significa lo mismo que significación, ¿cierto? Para obtener significación, las geometrías deben darnos una idea clara de lo que queremos representar. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de abstracción. Y este es un proceso de abstracción que incluye significación, en el que ahora sí se entiende, a pesar de no haber contexto alguno, se entiende lo que la figura quiere representar. Entonces, claramente entendemos que esos son ardillas, representadas de 3 formas distintas. Al lado izquierdo vemos una compuesta por triangulitos verdes, que tal vez es el que resulte un poco más difícil de interpretar a simple vista, pero creo que con 10 segunditos que lo observemos podemos identificar la ardillita. Y pues es un proceso de abstracción total. Toda la forma la simplificó en una simple geometría
o una composición a partir de una simple geometría, no resulta en una figura sencilla, pero sí hay un proceso de abstracción total y la significación se mantiene. La del centro es un proceso de abstracción menor. Hay esa naranja, la que tenemos en curvas en naranja, es un proceso de abstracción menor porque hace un poco más. Dime. Alguien abrió su micrófono. Si tiene algo que decir, bien pueda. Adelante. ¿No? Ah, ok, vale. Tranquilos, ya saben, está perfecto. Si en algún momento alguien tiene una opinión, una observación, una pregunta, abran su micrófono sin ningún problema y pregunten, no hay lío. O participen, me encanta oírlos. Les decía que en este ejemplo de la mitad, del medio, en el ejemplo de la ardillita naranja, el proceso de abstracción es un poco menor porque hace uso de más formas, de más elementos que el que solo está compuesto por triángulos, pero aún así tampoco es tan figurativo, es decir, no está la ardillita con los pelitos, las uñitas, los ojitos, la naricita, etcétera, ¿no? O sea, proceso de abstracción sí hay, un poco menor al de la izquierda, pero altísimo significado, porque con simplemente verla, cualquiera entiende, perdón, tengo hay un micrófono por ahí abierto, les recomiendo. Disculpen. Ya es que a veces no se dan cuenta que se abrió el micrófono, entonces les recomiendo mucho. Y al lado derecho tenemos un proceso medio donde también hay una clara abstracción de la geometría, de las formas, no tan compleja como la del centro, con más elementos que la de la izquierda, porque aquí tengo varias curvas, pero igual el significado se mantiene. Es claro que ahí está la ardillita. Ahora, el siguiente paso, después de la abstracción geométrica y de la simplificación, es el significado, la significación. ¿Qué quiero que represente esa imagen? Y ese que quiero que represente esa imagen ya entra en el campo de lo subjetivo, entra en el campo del proceso de diseño. A ver, cuando yo hablo de imagen corporativa, siempre que hago este tipo de charlas, yo trato de dejar algo muy en claro. Y es, yo en ningún momento los invito a ustedes a que sean los diseñadores de su marca, de la imagen de su marca. No es el ideal. Lo ideal es que esto lo haga un profesional, que un diseñador gráfico que ha estudiado por años para tener el conocimiento y la experticia suficiente para podernos ofrecer un desarrollo de piezas visuales que estén cargadas de significado, de semántica, de simplificación, de abstracción, de todo, pues eso no lo podemos desconocer. El tema es que también debemos ser conscientes que cuando empezamos un proyecto, en la mayoría de casos no contamos con el capital para poder contratar ese tipo de servicios y nos toca hacer desde el mensajero hasta el gerente. Y en ese caso, pues yo no puedo decir, es que no tengo para contratar un diseñador gráfico, entonces pues no, yo escribo el nombre de la marca y cojo una fuente por ahí y ya, esa es mi marca y no, pues hagamos el experimento, probemos, diseñemos nosotros una imagen. Para el ejercicio que ustedes van a mostrarnos en la semana 6, ustedes deben haber hecho ese proceso de proponer una imagen para su marca si no la tenían ya. Si ya la tienen, listo, ya tienen la tarea hecha. Hola, Pero, Freddy. hola, Perdón ¿cómo un estás? segundito. Dime. Hola, bien, gracias. Y eso que también lo que tú dices, exacto, en primera instancia uno lo puede comenzar e ir dándole como forma a la idea. Entonces es importante, y eso nos va clarificando también, si bien no va a quedar establecido, pero sí nos va clarificando qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, porque de una u otra manera el profesional siempre nos va a decir qué es lo que quiere, qué pretende, o sea, a medida que nosotros vayamos trabajando esto, nos vamos a dar cuenta a qué es lo que queremos realmente para cuando venga el profesional y nos digan, bueno, listo, pueden hacer esto por este lado, como cuando ya venga a hacer lo que va a quedar al final, uno tenga más ideas preconcebidas. Exactamente. Eso nos ayuda en varios aspectos. Uno, como lo dices,
para tener ideas claras de qué es lo que queremos y cuando tengamos la oportunidad de que un profesional haga ese desarrollo, pues nosotros también podamos darle luces claras sobre lo que pretendemos y buscamos con la marca. Y dos, ustedes no se imaginan cuántas veces surgen ideas acerca del proyecto en este proceso de desarrollar la imagen. ¿Por qué? Porque ustedes están, por ejemplo, en este caso, con este curso y es el por qué lo hemos organizado de esta manera. Ustedes están abordando una metodología llamada Design Thinking en varias fases. Esa metodología, yo ya la mencioné, tiene varias etapas y cada etapa pretende algo dentro del proyecto, siendo una metodología cíclica. En el momento en que yo empiezo a diseñar la imagen, debo tener un alto, digamos, conocimiento del usuario, de a quién quiero llegar. O sea que el proceso de empatía debe haberse hecho de forma muy juiciosa. Si quiero que tenga significado para ese usuario. Porque aquí voy a ser muy claro en algo. Miren, yo a ustedes les puedo recomendar, por ejemplo, hay dos canales en YouTube que a mí me gustan muchísimo sobre diseño gráfico, que son Foro Alfa y hay un canal español que se me fue el nombre en este preciso instante. Marco Gráfico, creo, sí, creo que es Marco Gráfico. No me acuerdo exactamente, Marco Gráfico o Marco Creativo. Una de las dos, no estoy seguro. Y Foro Alfa es un canal argentino. Ellos han tenido por tiempo, por meses, una discusión justamente alrededor de los logos, de qué debe contener un logo, para qué es un logo, por qué un logo. Los dos coinciden en que un logo debe tener significado. Sin embargo, la discusión central ha estado en si un logo debe sí o sí arrastrar ciertos elementos con él. Yo estoy de acuerdo en que el logo finalmente es una decisión personal. No sé si yo ya lo comenté en este grupo, pero trabajé durante años en una fábrica de muebles para oficina llamada Actrons con K. Cuando le preguntaba uno al dueño, que fue de las primeras preguntas que yo hice cuando llegué a trabajar allá, ¿qué significa Actrons? AKTRONS. La respuesta fue, no significa nada. Porque no me dijeron, yo tenía ahí en la empresa. Perdón, pendientes un segundito, por favor. Micrófono. Gracias. Gracias. Entonces, cuando le preguntábamos por qué Actrons, la respuesta era porque se me ocurrió. O sea, un día pensando en qué nombre le pongo a la empresa, se me ocurrió Actrons y ya, me gustó y le puse ese nombre, pero no significa nada, no es nada. Y bien, o sea, es su empresa, es su marca, es su proyecto. Usted verá qué nombre le pone. Yo creo que muchos cuando Apple decidió nombrarse Apple, con todo el significado que tiene ese Apple, que hablaré ahorita de él, muchos dirían, pero ¿qué tiene que ver una manzana con lo que ustedes van a hacer? O sea, qué nombre tan desligado de. Sí tiene todo el significado, pero muy seguramente la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque ese significado finalmente es para mí qué significa, porque soy yo quien va a ponerle nombre y va a ponerle imagen a esta marca. Quiero que signifique lo mismo para el usuario, entonces sí debo haber estudiado a mi usuario, debo haber hecho ese proceso de empatía de forma muy juiciosa, saber para quién es y lanzar algo que yo considere o que el equipo de diseño considere que ese usuario sí va a entender. Eso lo puede hacer un diseñador gráfico. Ustedes muy seguramente no tengan o no, sí, no tengan los recursos, no tengan el tiempo, no tengan la capacidad en este momento de hacer ese proceso tan juicioso y pues apéguense a su sentido común. Usted quiere representar algo, quiere significar algo, ¿con qué lo quiere significar? Haga el proceso de abstracción y represéntalo como quiera. Que vaya a significar lo mismo para el usuario, no estamos seguros. Yo hago una pregunta, por ejemplo, con esta imagen que simplemente pretendía mostrar el proceso de abstracción de cómo de la foto pasamos a una ilustración con ciertos elementos y la simplificamos y limpiamos lo más posible para obtener finalmente una imagen que no es un proceso
digamos, muy juicioso de abstracción, no es tan abstracto, ¿sí? Geométricamente no es tan abstracto, es un poco más figurativo, pero pues sí tiene elementos geométricos claros, divididos, en fin. Pero yo lo uso para preguntar qué significa para usted. Entonces me gustaría preguntarle a dos de ustedes, ¿qué les significa a ustedes al ver esta imagen? ¿Qué sienten? ¿Qué les inspira? Cualquiera de ustedes, quien quiera. Los escucho. Como algo como fraternal, como podría ser como si fuera como ropa para bebé o algo así, que parece que fuera una madre protegiendo al hijo. Ah, ok, y ahí me respondiste una pregunta que te iba a hacer. ¿Es un oso o una osa? Y tú ya dijiste una madre. O sea, para ti es una osa, ¿cierto? Sí, sí. Ok, perfecto. No, muy bien, vale, gracias. ¿Quién me habló? Perdón, que... Sí, yo creo que también la imagen representa como el amor maternal de una osa, por lo que está el osito pequeñito y recogido hacia ella. Entonces da esa imagen. Sí, exactamente. Digamos, a ver, ¿alguien más iba a decir? Dinos. Fellow Jitzer, es que no tengo tu nombre. ¿Nos quieres comentar? Alguien por ahí está jugando con su cámara. Bueno, parece que no. Ok, entonces. Algo familiar, dice Javier. ¿Frío? Frío. Marco creativo. Ah, ok, gracias, Kelly. Marco creativo, experto en branding. Sí, correcto. Marco creativo y Foro Alfa son los dos que recomiendo. Frío, sí, frío. Es claro, sí. Efectivamente, el color ayuda. Ahorita vamos a hablar del color. Pero yo hago la pregunta siempre de si para ustedes es un oso o una osa, porque cuando hablo de significación, la significación tiene un fuertísimo componente cultural, muy, muy fuerte. ¿Qué significa para nosotros culturalmente algo? Y probablemente, hace un par de décadas, 3, 4 décadas, para todo el mundo, 99% de quienes yo les preguntara me hubieran dicho, esto es una osa. Hoy en día no es así. Hoy en día muchos dicen, también es un oso, o sea, puede ser un oso o puede ser una osa, porque hoy culturalmente, tenemos la concepción de que el afecto no proviene solo de la mamá, sino que el papá también provee afecto y obviamente también cuida. Lo que pasa es que, digamos, antes nuestros papás, tal vez, nuestros abuelos tenían esa diferenciación de padre proveedor, madre cuidadora, pero pues hoy en día ustedes saben que eso ya no es tan marcado y muchísimas familias no necesariamente se mueven de esa manera. Muchas familias, los dos proveen, los dos cuidan, los dos proveen, ninguno cuida, o el que cuida es el papá y la que provee la mamá. O sea, hoy en día el tema es distinto. Entonces, cada vez más personas pueden decir, eso es un oso, igual que puede ser una osa. Y sí, es válido, de nuevo, porque el significado no está dado por lo que yo crea, es algo subjetivo. El significado acarrea componentes culturales, acarrea componentes educativos, acarrea componentes socioeconómicos. Todo está detrás de que pueda significar algo. Bueno, esto es otro proceso de abstracción. Por ejemplo, en este caso, cuando pregunto sobre estas dos, por ejemplo, en estas sí me dicen, usualmente me dicen que son osos, hombres. Hombres no, machos, perdón. Hombres no. Osos machos. ¿Por qué? Seguramente porque parecen un poco más fieros, porque parecen un poco más agresivos, porque aunque en el proceso de abstracción, que este es un excelente proceso de abstracción, también aparece un osesno, un oso chiquito. Ese oso chiquito no parece estar necesariamente protegido, si bien tal vez sí cuidado por el oso grande, sino que parece que el osito va para un lado, el oso grande va para otro, están juntos, pero no necesariamente tan acurrucados y tan arrunchaditos como en la primera imagen. Entonces, por alguna razón, pues seguramente por esas, la mayoría sí dice, bueno, esos sí son osos machos, pero de nuevo, seguramente eso
cada vez se desdibuja más esa diferencia y el significado empieza a cambiar, puede cambiar. Este es un proceso de abstracción y dime, señor, señora. No, oye un micrófono por ahí. Alguien me habla, pero no lo entiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veo quién me habla. Bueno, si me estás hablando, no te estoy entendiendo. Si no me estás hablando, te recomiendo el micrófono. Les decía que este es un proceso de abstracción y significación bastante interesante. Es para la compañía mexicana Engranes. Entonces, ellos inicialmente se representaban con todo un engrane, todo el piñón, con todos los dientes del piñón, etcétera, etcétera, y las letras, pues, las iniciales de la compañía, ¿no? Compañía Mexicana de Engranes. Entonces, era un proceso de significación clarísimo, perfectamente el que lo vea entiende qué significa eso y sabrá al ver eso qué es lo que hace la compañía. Pero la abstracción, más o menos. Luego pasaron a esta marca en la que eliminaron la ilustración del piñón y pasaron a ver qué elementos realmente quiero representar. Ahí es donde viene la significación. ¿Qué es lo que yo quiero representar con esa imagen? Ellos quieren que se vea un piñón, o sea, eso es claro para ellos. Quieren que el piñón haga parte de su logo. ¿Qué representa un piñón? Los dientes, la seguidilla de dientes y seguramente el giro del piñón. Entonces cambiaron la ilustración por este arco que representa el giro y por estas formitas que representan seguramente los dientes y lo integraron junto con las letras para componer un imagotipo. Digo imagotipo, aunque podría ser isólogo, porque desconozco la marca, o sea, yo lo tomé como ejemplo, pero no conozco a fondo la marca, no sé si ellos utilizaran en ese momento, utilizaran por aparte un elemento y otro. Yo creería que no. ¿Por qué creo que no? Porque si saco las letras de esa imagen, la imagen se descompensa, se desequilibra fuertemente porque queda muy cargada hacia la derecha, lo cual es un error en composición gráfica. Pero esos son los temas que maneja un diseñador gráfico que no tengo yo como emprendedor que conocer, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a adentrarme en todo ese tema. Luego dijeron, lo queremos simplificar aún más y llegamos al proceso máximo de abstracción, donde por un lado las letras no desaparecieron, la letra C se mantiene, pero se mantiene en esta curva gris. Los dientes se mantienen, pero ahora se integran con las dos curvas. Y este elemento tan sencillo representa perfectamente al piñón, porque están los dientes claros del piñón y el que conozca un piñón sabe que así son sus dientes. Representa el giro del piñón con el movimiento que tienen estas curvas y además la letra está ahí. Incluso las letras, porque podríamos incluso, perdón, repetir la palabra, podríamos desglosar las tres letras de esta composición si vamos al detalle. Es posible. No sé si eso haya sido plenamente intencional, pero yo aquí sí puedo dibujar la M, puedo dibujar la C, puedo dibujar la E. Repito, no sé si intencionalmente haya sido así o simplemente yo estoy tratando ya de desmenuzar demasiado la composición, pero bueno, digamos que se podría hacer. Entonces, ese sería el proceso máximo de tanto abstracción como de significación. Aquí les muestro entonces algunos ejemplos de cómo han cambiado las marcas a lo largo de los años y cómo ese cambio se ha venido dando justamente en función de, por un lado, mejorar la imagen digamos, acorde a los tiempos que corren y por otro lado, usualmente vamos a encontrar que se simplifica esa imagen. Burger King nació sin mucha intención y seguramente esta fue la propuesta que hizo su dueño sin tener ni idea de diseño gráfico. Un sol que no sé qué pudiera significar para él con la palabra Burger King. Luego el Burger King ya hace un solecito con una fuente ahí rara. Luego dijeron, no, pues queremos significar y entonces llegaron a la ilustración, ¿no? El rey sentado encima de la hamburguesa, con la malteada en la mano, etcétera, etcétera, sobre el texto Burger King,
Home of the Whopper, bueno. Y ya en el 69 entonces aparece un diseñador gráfico y dice, no, hagamos esto de esta manera, representemos la hamburguesa con los dos pancitos y dentro de los pancitos la carne, pero la carne van a ser las letras y ahí nace el isotipo que conocemos. Y ya a finales de los 90 alguien desarrolla esta composición un poco más compleja con algunos elementos adicionales, en fin, que es la que hasta ahora carga, aunque hubo un cambio por allá en el 2018 que aquí no está representado, en el que pretendieron modificar algunos elementos de la marca, no les funcionó y volvieron a la anterior. Pero ahorita no tengo imagen de cómo fue el cambio que hicieron, entonces bueno, luego lo busco y se los muestro. Shell pues empezó como una ilustración de una concha por allá hace 100 y pico de años, fue por muchos años efectivamente una ilustración de una conchita, hasta que por allá en los 50 se empezó a simplificar y pues llegamos a mediados de los 70, a principios de los 70, a la marca que aún hoy en día lo representa. Digamos que es una marca, una imagen bien lograda que ya tiene todo el posicionamiento del mundo, pues que han decidido mantener durante muchos años y creo que sigue siendo la misma imagen de la marca o del producto, de la marca hoy en día. Apple ha cambiado con los tiempos muchísimo y Apple empezó siendo una imagen súper compleja. Espera a ver si la encuentro aquí más grande. Logo Apple 1976. Grande. Listo, miren todo lo que significaba el logo que tenía Apple en un principio. O sea, el ejemplo que yo les doy de ilustración llevado al máximo, ¿no? Exponenciado. Una ilustración súper compleja para representar a la marca. Y así nacieron. Así nació la imagen de Apple Computer. Duró un par de años, pero eso fue la primera propuesta. ¿Por qué la manzana? Ahí viene el significado. Y ellos no encontraron cómo más representar ese significado que haciendo la ilustración de Newton con la manzanita, con el brillo de la manzanita, incluso con las letras, ¿no? Una mente viajando por siempre, no sé qué. Y no es el único significado. Apple también utilizó esa fruta por Alan Turing, que no sé si sepan quién fue Alan Turing. Alan Turing, que se considera el padre de la computación moderna, gracias a los sistemas que desarrolló para descifrar códigos alemanes en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero el tipo, pues, fue por su condición sexual, digamos, tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes a lo largo de su vida y, bueno, 1000 cosas que acarreaba le hicieron tomar la decisión de suicidarse comiéndose una manzana con arsénico, no recuerdo el año, 50 tal vez. Y pues eso también lo querían representar con el Apple y por eso la manzana está mordida. ¿Sí? No es la manzana completa porque eso sería más la manzana de Newton que estaba completa. El mordisco es más por Alan Turing que otra cosa. Y lo que fueron haciendo fue cambiando el uso del color, de las sombras, de los brillos, según cómo se movían las épocas. Entonces empezaron con muchos colores porque su marca pretendía verse así, juvenil, moderna. Los 80 eran muy coloridos, los 90 aún mantuvieron un poco esa imagen, pero ya a finales de los 90 quisieron parecer una corriente muy, muy, muy de los 90, que todo empezara a verse tridimensional. A finales de los 90 y principios de los 2000, todos los logos eran tridimensionales. Los diseñadores gráficos luchaban porque el logo tuviera más brillos y sombras cada vez. Entonces, si ustedes miran cómo eran los logos, les voy a mostrar aquí un caso. Esto se llama Flat Design hoy en día. Y el Flat Design lo que pretendió fue aplanar, o lo que hizo, no pretendió, lo hizo, fue aplanar todos los logos que eran tridimensionales a principios de los 2000, los convirtieron en planitos
por allá a finales de la primera década del siglo. Digamos para el 2008, 2009 empezó el tema, 2011, 2012 ya el flat design mandaba la parada. Entonces los loguitos que pretendían ser bolitas, incluso recuerdo mucho que de los primeros tutoriales que uno encontraba en YouTube, por ejemplo, era de cómo hacer su logo esfero, como una esfera, sí, esférico, o cómo hacerlo tridimensional, o cómo hacerlo, y había 1000 tutoriales por ahí, o en foros y en todo eso, eso abundaba. Y de pronto decidieron, no, esto ya es muy complicado, la aplicación de este tipo de imágenes en muchas piezas es muy compleja, ¿cierto? Esos loguitos que pretenden verse tridimensionales son muy complejos, pues pasemos a elementos más simples, más planos. En un principio, la gradación de color empezó a reemplazar ciertos elementos, luego ya sin pena los aplanamos completamente y los convertimos en elementos de un color plano. De esa sensación tridimensional pasamos a elementos totalmente planos y eso es lo que hoy conocemos como flat design, que es la corriente que Apple siguió también. Apple también empezó a aplanarse. Miren, 2001, 2007 pretendían verse muy tridimensionales, brillos, sombras, materiales incluso dentro del logo. 2008 ya empiezan a aplanar el tema. Actualmente es totalmente plano. Y así ha ocurrido con muchas otras marcas. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de McDonald's también. También tuvieron su momento 3D, ¿sí? Por allá en el 92, vean, también su momento 3D. 2003, ese 3D se simplificó un poquito y hoy en día plano, totalmente plano. Que una u otra, pues sí, obviamente es más fácil hacerlo plano, ¿no? Pues digamos que eso es indudable. Es más fácil obtener esa imagen y hacerla plana y va a facilitar la aplicación en muchos sitios, pero que tenga que ser plana, no, el día de mañana alguien dice, es más, hace 5 años, ese flat design, plano, 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 lo cambió Google por algo que se llamó Material Design. Y el Material Design era básicamente la propuesta que empezó desde Google de volvamos a usar o volvamos a hacer un poco más compleja la imagen, pretendamos de nuevo darle alguna sensación tridimensional, pero sin empezar de nuevo a hacer todo esférico y con brillitos y sombras. Entonces lo que hacemos es trabajo por capas, plano, pero por capas, que empiece a darnos tal vez la sensación de profundidad. Entonces empiezan a aparecer estos elementos, ¿no? Sí es plano, pero ese plano tiene profundidad. Y ahí aparece el Material Design. Entonces bueno, tal vez no, hoy en día ya no tanto. La verdad creo que el Material Design no ha tenido la fuerza que esperaba Google que tuviera y muchos otros que decidieron encarrilar por ahí sus propuestas de diseño y sigue siendo más plano que otra cosa, sigue siendo más flat design hoy en día. Pero bueno, repito, esto finalmente son tendencias y las tendencias las define, no sé, la influencia, las definen las grandes empresas. Eh, la gente, sí, dime. No, bueno. Las tendencias las definen quienes tienen influencia en la gente. Un diseñador puede lanzar algo y ese algo, mientras no se masifique, pues básicamente hacer una propuesta. Pero cuando ese algo decide utilizar una persona que tiene influencia y logra que muchos otros empiecen a seguir la misma corriente, eso se vuelve una tendencia. Cuando muchos están siguiendo la misma corriente y apuntan como hacia el mismo lado dentro del diseño, estoy hablando de diseño de modas, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de productos, de todo. Cualquier tipo de diseño va a tener un proceso similar. Entonces hablamos de tendencia. Cuando esa tendencia se arraiga lo suficiente, como hoy en día el flat design, entonces ya hablamos de una moda cuando ya pasó de ser algo que apunta hacia algún lado a efectivamente establecerse. Pero si esa moda perdura, se puede volver un estándar.
en el diseño es raro encontrar estándares totalmente definidos, es muy raro, más hoy en día. La gente quiere ir en contra de la estandarización, no quiere que sus productos, no quiere que lo que tiene sea exactamente igual a lo de todo el mundo. En un mundo tan lleno de gente y tan lleno de cosas igualitas, la gente quiere sentirse especial, es indudable. Todos queremos sentirnos diferentes, especiales, no diferentes, especiales. Y a mí me hace sentir especial no tener lo mismo que tienen todos los demás. Ok, listo. Pues entonces la personalización hoy en día es una corriente importante. ¿Cómo hago que mi producto pueda personalizarse, pero aún así sea fácil de producir? Mil problemas que tiene el desarrollo de productos hoy en día. Entonces, si bien la estandarización ayuda mucho y es útil llegar a un estándar, pues también debemos tener en cuenta que los usuarios no van tanto con los estándares, no siempre quieren estar dentro de los estándares. Entonces, bueno, ahí ya entra el tema del diseño de nuevo a jugar. Bueno, ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna opinión, alguna observación hasta este punto? ¿Vamos claros? No hay preguntas, si están conmigo. Se fueron. Voy a detener la grabación en este punto porque Estamos. Señor, señora. Estamos claros. No, que aquí estábamos contigo. Estamos Gracias, claros. Paula. Voy a tener la grabación en este punto porque ya casi se va a completar la hora, entonces la detengo para continuar con la charla en la siguiente grabación de una vez. Classroom. Ahí en Classroom, únete al Classroom. Yo les envié a ustedes unos correos al inicio, antes de iniciar las sesiones, hace como 15 días. Les envié unos correos en los que les envié los enlaces, tanto para el grupo de WhatsApp como para las sesiones, como para el Classroom. Si alguno de ustedes todavía no está en Classroom, ahí me reporto. Listo. Pero ¿me estás escuchando, Edison? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás conmigo? Bueno, te recomiendo, Edison. Aquí les voy a escribir el chat. En el chat les pongo el enlace nuevo. Eso ya lo tienen en su correo. Igual se los voy a volver a enviar ahorita por el grupo de WhatsApp. Únete al grupo de WhatsApp. Esencial eso para que podamos estar en contacto y por ahí nos comunicamos. Creo que ya estás ahí. Y unirse al grupo de Classroom. Ahí pueden acceder ya a las grabaciones de las sesiones anteriores para que te pongas al día, porque pues es muy difícil que yo te ponga al día en todo lo que hicieron, por ejemplo, en lo que ya hizo Andrés, en lo que hizo Javier. Yo te puedo poner al día en mi tema, pero no en el de ellos. Entonces, para que revises las grabaciones de las sesiones, ¿listo? Está muy pendiente de eso. Bueno, continúo. Creo que ya esto está grabando efectivamente. Sí, ya está grabando. Entonces, bien. Luego de haber hablado entonces de qué tipo de imagen voy a utilizar, la adaptabilidad de esa imagen, el proceso de abstracción para obtener una imagen que sea un poco más sencilla, más simple y no tan ilustrativa y tan figurativa, y la significación, cómo incluyo significado dentro de ese proceso de abstracción y cómo ese significado va a representar una u otra cosa según muchos factores. Pasamos al uso del color en el logo. Esencial. Esencial porque el color sí o sí significa distintos aspectos para la gente. El tema es que no hay un consenso único, absoluto y totalitario de qué significa cada color para la gente. Es obvio que a cada uno de ustedes los colores le van a representar algo. Ustedes van a tener sensaciones, experiencias, significados y muchos otros componentes diferentes ante distintos colores, pero muy seguramente no va a ser el mismo para todos y cada uno de ustedes el significado. Hay algo llamado psicología del color, que como todo lo que gira alrededor de la psicología, y me perdona aquí si hay algún psicólogo o psicóloga, me perdonan porque no quiero hablar en contra de la profesión, ni es que yo no le crea a la psicología, claro que sí, pero
la psicología termina teniendo muchísimos elementos que no son exactos, ¿sí? No es una ciencia exacta finalmente, en muchos aspectos, puede que en algunos sí, en los fisiológicos, tal vez, y creo que ni del todo, porque como que el cerebro todavía tiene muchos secretos por develar. En lo fisiológico puede que haya cosas que sean plenamente ciertas, pero en los demás aspectos de la psicología hay discusiones, ¿no? Y esto ha venido evolucionando y evoluciona y va cambiando y es una profesión que con el tiempo también va cambiando bastante. Ocurre entonces lo mismo con el color. La psicología del color nos puede decir que, por ejemplo, el rojo significa fuerza, amor, energía, excitación. Y algunos de ellos, algunos de sus significados, sí o sí son ciertos. ¿Pero por qué? Porque culturalmente se nos ha impuesto por unas u otras razones. Por ejemplo, si yo digo que el rojo significa peligro, estoy casi seguro que para el 100% de ustedes así es. Si ustedes les digo con qué color va a representar algo peligroso, va a decir con rojo. Y es que estandarizado está que el rojo es el color que se va a utilizar para resaltar anuncios de peligro. Si usted hace un empaque para un producto tóxico, inflamable o muchos otros elementos, esos anuncios de peligro de ese producto deben ir impresos en rojo. Si usted está haciendo, va a poner una señal de tránsito, de peligro, debe ir en rojo. Si usted va a poner una señal de peligro en alguna obra, debe ir en rojo, etcétera. ¿Pero por qué? Pues eso tiene un componente fisiológico y es que básicamente el color, voy a mostrarles aquí otra imagen distinta. Eso lo tengo por aquí. Curso Virrey. Básicamente debemos entender que el color es el conjunto de unas ondas electromagnéticas, ¿sí? Digamos, está dentro del espectro de las ondas electromagnéticas, dentro de las cuales, esto es la luz, perdón, ¿no? Dentro de las cuales se encuentran también las ondas de radio y muchas otras. Es una onda electromagnética. Solo que esta onda electromagnética es divisible en diferentes frecuencias y cada una de esas frecuencias determina un color. Hay un espectro visible para nosotros de ese color que es el que va del violeta al rojo. Por debajo de las velocidades del violeta tenemos los ultravioletas que no son visibles para nuestros ojos, pero percibibles por otros dispositivos. Y por encima de las velocidades del rojo tenemos los infrarrojos que de nuevo no son percibibles por nuestros ojos, pero sí por otros dispositivos. Y estas frecuencias, obviamente digamos, las veces pues que esa onda pasa por un punto, etcétera, etcétera, determinan ese color. Las más altas van en las franjas de los rojos o en los colores rojos. Eso hace que sea el color más rápido, el que más rápido llega a nuestros ojos. Por ser el color que más rápido llega a nuestros ojos, es el color que más resalta en cualquier espacio. Si usted está en un espacio lleno de color, cualquier elemento rojo va a llamar su atención por encima de cualquier elemento de otro color, verde, amarillo, naranjas, azules, violetas. Por encima de cualquier otro, el rojo es el primero que usted va a lograr ver, encontrar. Eso hace que sea útil ese color rojo para resaltar el peligro. Por esa razón, fisiológicamente es claro que el rojo debe ser y culturalmente se ha implantado así. Toda la vida hemos crecido viendo el rojo como una señal de peligro. Por consiguiente, es claro que el rojo para todo el mundo va a significar peligro. Pero, por ejemplo, que el rojo signifique energía, otros dicen que es el naranja, otros dicen que es el amarillo, ¿sí? Por el sol, por muchas cosas. Entonces, ahí es donde entra la subjetividad. Unos dirán una cosa, otros dirán otra cosa, pero es claro, por ejemplo, que si yo quiero que mi logo represente, quiero hacer una marca que represente tal vez amabilidad, afecto, cariño, cercanía, pues el negro tal vez no me ayude mucho. ¿Sí? Si yo hago la marca en negro, blanco y negro, tal vez eso no me ayude mucho.
Si yo quiero representar mi producto como algo elegante, tradicional, eh, cargado de historia, pues tal vez el violeta y el naranja no logren cargar de ese significado la imagen y de pronto los marrones o los cafés sí lo hagan. Si yo quiero representar como que mi producto es algo natural, algo orgánico, algo amigable con el medio ambiente, pues tal vez el marrón o el negro no sean la mejor elección, ¿cierto? Verdes, azules, violetas pueden ser una mejor opción. Entonces, van a encontrar de todo. Si ustedes buscan psicología del color y significado de los colores, van a encontrar de todo. Como les digo, hay algunos que pues son coincidentes en la mayoría de estudios. Algunos de esos conceptos que arrastra el color sí o sí van a significar lo mismo o van a encontrar el mismo significado en varias ponencias, pero en otras no. En otras van a encontrar incongruencias entre unos y otros significados, como por ejemplo que si la calma es el color azul o el verde, o que si la nostalgia es el violeta o el amarillo o el verde, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante es tener claro que el color es importante al momento de tomar la decisión de cómo voy a representar mi marca, porque ese color sí tiene un significado para el usuario. Aquí hay otros ejemplos de color, de por qué utilizar determinado color, qué significa ese color. Entonces, que el azul significa profesionalidad, muchos coinciden en eso, ¿por qué? No sé, pero muchos coinciden en que la profesionalidad se representa con el azul, no sé. Muchos coinciden, por ejemplo, en que si yo quiero parecer una marca creativa, debería irme por los violetas o por los naranjas, ¿sí? Por ejemplo, acá miren, naranja, innovación, modernidad, juventud. El violeta, este también es un significado cultural, que el violeta representa la realeza y es porque ese fue el color por muchos años, creo que siglos incluso, fue el color de la realeza, porque era un color muy, muy, muy difícil de obtener, supremamente difícil de obtener y hacía que las telas tintadas de violeta fueran muy costosas. Entonces solamente la gente con mayor poder adquisitivo podía adquirir una tela de color violeta. Entonces incluso los emperadores romanos hacían uso del color violeta en sus prendas de vestir para diferenciarse de cualquier otro mortal. Entonces por muchos años el violeta sí representó a la realeza, pero hoy en día, como ya no es así, pues yo no sé si ese significado lo siga acarreando. Si alguno de ustedes en algún momento cuando ve algo violeta dice, el color de la realeza, ¿sí? O el color de los emperadores. Pues creo que no, ¿no? No sé. Si me equivoco, alguno de ustedes me corrige, por favor. Pero, por ejemplo, que el rosado sea el color de las niñas y el azul de los niños, de nuevo, la cultura empieza a apuntar a que no necesariamente, ¿no? Que los hombres también podemos usar el color rosa y, bueno, las mujeres nunca han tenido restricción con el color, pero que los hombres también podemos usar rosados o amarillos sin que eso signifique algo sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo que nos indica la psicología del color. Más ejemplos de psicología del color, de por qué las marcas seleccionan uno u otro para representarse. Bueno, esto era un ejemplo de un mal logro de logo a partir de un ejemplo entregado en una sesión anterior. Ahora, voy a llevar esto de la psicología del color a la teoría del color, porque eso me va a permitir enlazar otros componentes que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es esto de la teoría del color a diferencia de la psicología del color? Entonces, cuando hablamos de teoría del color, aquí sí hablamos de ciencias exactas. Aquí no hablamos de subjetividades. Ya les dije qué es la luz. La luz es todo ese juego y conjunto de frecuencias de diferentes velocidades que viajan a través del espacio. Nosotros percibimos esa luz por medio de dos células que tenemos en los ojos, conos y bastones. Los conos, que aquí están representados por estas figuritas, los conos
son los encargados de diferenciar los colores. Y esos conos son especialmente sensibles a las frecuencias rojas, azules y verdes. Los bastones, por otro lado, son los encargados de identificar los cambios en la luminosidad, es decir, en la intensidad de la luz. Los bastones me permiten identificar el color, los conos, perdón, me permiten identificar el color, los bastones me permiten identificar el cambio en la luminosidad. Tenemos más o menos 8 veces más bastones que conos. Eso de una vez nos dice algo con respecto al uso del color. Y es que los seres humanos no estamos hechos para diferenciar una muy amplia gama de colores, pero sí nuestros ojos al menos están hechos para diferenciar cambios en la luminosidad de las imágenes. Quiere decir que es más fácil para una persona identificar elementos claros, o sea, cambios en el claro oscuro de un color que en la gama de ese color. O sea que eso me permite a mí tomar decisiones cuando diseño la imagen, porque si yo quiero usar dos colores que se parecen mucho, puede ser que muchas personas no logren identificar los dos colores y para ellos finalmente eso sea un único color. Como chiste, las señoras dirían que incluso los hombres tenemos menos capacidad, ¿no? Que para nosotros hay 16 colores, mientras que para las mujeres puede haber algunos millones. Realmente para todos los seres humanos que tengan sus condiciones visuales normales, estándar, todos podemos diferenciar más o menos, digamos en tonalidades, algunos miles, un par de miles de tonos de colores, un par de miles. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a utilizar aquí Illustrator de nuevo como ejemplo. Entonces, si yo les hago a ustedes en este momento dos cuadros, vamos a hacer dos cuadritos y voy a darles a estos cuadros dos colores muy cercanos. Digamos, quiero que estén tal vez por los naranjas. Listo, ok. Sin contorno. Listo. Y voy a pegar este aquí y a este le va a hacer un cambio muy sutil de color. Profe, Dime. una preguntita. Es que no estamos viendo, o yo no estoy viendo la imagen que usted está viendo. Vi el ojo, pero ya no volví a ver más nada. Ok, A mí me está pasando igual, profe. Vale, entonces permítanme, dejo de compartir y vuelvo a compartir toda la pantalla, ¿vale? Gracias por avisarme. Listo, ¿ya ven mi pantalla de nuevo? Sí, señor. Y ahora, Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. gracias a Muchas ti. gracias, profe. No, a ustedes. Está perfecto que me hagan ese tipo de avisos porque si no, no me doy cuenta y y después queda la charla difícilmente comprendida. Entonces, listo. Digamos que en este caso tengo dos colores distintos. Ahí hay dos colores diferentes. No sé si logran ustedes identificar los cambios entre los dos colores. Y es probable incluso que si me acerco, entre más me acerque, menos posible sea identificar la diferencia. ¿Sí? Pero ahí hay dos colores distintos. Tal vez un diseñador o una persona con el ojo un poco más entrenado, como en mi caso, pues vea esto y diga, sí, claro, ahí hay dos colores. O sea, eso lo noto. Sí, logro ver, yo por lo menos en mi pantalla, logro ver la diferencia del color, pero muchos puede que no, no, ahí yo solo veo un color. Ahí es donde digo que nuestros ojos al menos están hechos para identificar más fácilmente un cambio de luz, de luminosidad, que un cambio de color. ¿Cuántos colores existen? Digamos que si lo medimos en frecuencias de luz, son más o menos 32 millones de colores. ¿Sí? 32 millones de colores, 32 millones de velocidades diferentes
o que varían un poco entre una y otra para generar los diferentes colores. Y puedo representar digitalmente esos 32 millones de colores. ¿Cuántos puedo percibir yo? No llegamos al millón. Son algunos miles, muy pocos. Entonces, pues no vale la pena jugar con 32 millones de colores y es preferible buscar contrastar ese color. Ahora, ¿cómo se mide el color digitalmente? El color se mide en escalas y tenemos varias escalas. Yo les voy a hablar a ustedes de 3 escalas en este caso para medir el color. Esas escalas serán las escalas RGB, CMYK y HSB. Estas son las 3 escalas básicas para medir el color. Digitalmente, repito. ¿Qué significan? Las 3 son siglas. RGB es la sigla de rojo, verde y azul. ¿Sí? Eso es red, green, blue. ¿Por qué rojo, verde y azul? Se los mostré en la imagen de nuestras células. Los conos están hechos para identificar las frecuencias, más fácilmente las frecuencias de los rojos, los verdes y los azules. Y la combinación de esos 3 nos permite visualizar cualquier color. Cuando hablamos de RGB, de color RGB, es porque cuando empezaron a trasladar el color a los medios digitales, cuando se empezaron a desarrollar las pantallas a color a mediados de los años 60, pues pensaron en cómo hacemos que la gente pueda ver ese color. Y pues tratamos entonces de simular el color de la forma en la que físicamente el ojo lo percibe. Entonces dividamos los colores en esas 3 frecuencias. Se hubiera podido dividir en otras, pero se decidió dividir en esas 3 porque es lo que el ojo puede percibir más fácilmente. Entonces se estandarizó que el color se iba a dividir en rojos, verdes y azules cuando el color se trate para ver en una pantalla. Y se estableció una escala que va de 0 a 255 en las 3 gamas, en los 3 colores. Y la combinación de esas intensidades de 0 a 255 nos va a permitir conformar cualquier color. Por ejemplo, ¿qué color creen ustedes? Si lo saben, no lo digan. Quiero que alguien que no sepa nos trate de decir qué color cree que nos daría una combinación de rojo al máximo, 255 de rojo, con 255 de verde y 0 de azul. ¿Qué color nos daría esa combinación? El máximo de rojo con el máximo de verde con nada de azul. ¿Qué color aparecería entre nuestros ojos? A ver, ¿qué color se les ocurre? Cuéntenme. Yo creería que una tonalidad naranja. Naranja, ok. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Naranja. Alguien dice no, naranja no. Rojo con verde. ¿Qué nos dará? De pronto negro. Negro. Rojo con verde, negro. Naranja, negro. Un morado muy intenso. Rojo con verde, morado. Ok. Alguien que sí sepa, que ya sepa esto y nos diga qué color da. Blanco. No, 255 de rojo con 255 de verde y nada de azul. Amarillo. Amarillo, Freddy. Gracias, Freddy. Esto nos da amarillo. ¿Sí? Se los muestro. Hagamos aquí el cuadrito. Hagamos un cuadrito aquí chiquito y a ese cuadrito le voy a asignar un color. Entonces yo aquí entro, doy doble clic aquí en el color y entro a esta herramienta de color. Y aquí aparecen las 3 escalas que les dije. HSB, sí, esa B no debe ser mayúscula, debe ser, no debe ser B, debe ser V. Ya les digo por qué. Está la escala RGB y está la escala CMYK. Entonces veamos qué pasa si yo pongo 255 de rojo
con 255 de verde y 0 de azul. Miren que el color resultante es amarillo. ¿Por qué? Cuando dicen puede ser negro, me han dicho acertadamente, en varios casos me han dicho puede ser café, y digo acertadamente no porque sea café, sino porque es que eso sería lo que daría si estuviéramos hablando de tintes. Si yo hablo de tintes, si yo hablo de témperas, tinta china, pinturas, cualquier tinte físico, y tomo un poquito de rojo y la misma cantidad de verde y las mezclo, eso nos da un color medio marrón, pero en tintas, no en luz, porque en la luz lo que yo estoy haciendo es combinando frecuencias de velocidades de distintas ondas, y al combinarlas me da unas frecuencias distintas, lo cual genera un color diferente. Entonces estoy sumando luz. En los tintes, cuando agregamos, cuando hacemos una mezcla, estamos combinando esos colores y la mezcla se vuelve subtractiva, es decir, elimina tintes realmente. Ya les explico eso. Con la luz es aditivo el proceso. Yo le estoy agregando intensidades. Entonces, efectivamente, esto nos da amarillo. Ahora, si mezcláramos todos los 255 de rojo, 0 de verde, nada de verde, y los 255, pero ahora de azul, ¿qué color nos dará? Todo el rojo con todo el azul, nada de verde. ¿Qué color creen? Ni idea. Bueno, alguien que sepa y nos diga No, qué profe. colores. ¿Qué colores? Creería que es el magenta. Exactamente, es el magenta. Entonces veamos la prueba. ¿Qué es magenta? Porque algunos de ustedes dirán, ¿y qué es eso de magenta? Entonces 255 de rojo, 0 de verde, 255 de azul, nos da este colorcito. Profe, Señora, qué pena, volvió, se fue la imagen. No, pero eres tú porque yo tengo imagen. Sí, yo también la he visto bien. en este caso te voy a recomendar, no te me vayas a ir, es decir, cierra un momento o salta un momento la llamada y vuelve a ingresar y probablemente ahí ya tengas de nuevo imagen. Yo les comenté que tengo ese lío con esta plataforma, que a veces se les va la imagen, pero al salir y volver a entrar se resuelve. Sí, solución de ingeniero, pero no te vayas del todo, ¿no? Vuelve. Ok. Gracias. Esto O es y magenta. también puedes oprimir los 4 cuadritos 2 veces, a ver si te da. Bueno, Los 4 cuadritos que amplían, también puede darle, eso sí. también refresca la pantalla. Muchas gracias, Enrique. Entonces, bueno, les decía que el magenta es lo que para muchos podría ser como un rosadito, ¿sí? Es un color así medio mora. Eso es magenta. Y la combinación de nada de rojo, 255 de verde y 255 de azul, nos da un color al que le llamamos cian. Y ese cian es como un azul a lo que llamarían azul aguamarina, ¿sí? Entonces, si yo le pongo esto 255, perdón, 0 de rojo, 255 de verde y 255 de azul, entonces llegamos a este color que es al que llamamos cian. Repito, es como un azul. Esa combinación entonces me lleva a la siguiente escala, la escala CMYK. ¿Qué es CMYK? Pues es la escala de... Esperen, aquí quitemos esta tabulación, dejemos esto así y hablemos de la escala CMYK. La escala CMYK es por cian, magenta, amarillo y negro, black.
¿Por qué la K? Porque la B sería de blue, entonces no podían usar la B. Entonces usemos la K, que no muchos colores tienen la K dentro del nombre. Pero la escala cian, magenta, amarillo y negro no va en intensidades, porque estos son lúmenes. ¿Sí? Estos son lúmenes, es una unidad en la que se dividió la luz para medirla. Y estos son valores de intensidad en lúmenes. Cuando hablamos de cian, magenta y amarillo ya no hablo de luz, ahora sí hablo de tintes. Y en los tintes, permítanme, aquí ahora sí, para dejar esto más o menos uniforme. Cuando hablamos de tintes, hablamos de porcentajes de la tinta. Y entonces en porcentajes esto va de 0% a 100%. ¿Sí? Esta es la forma en la que se mide el color en esa escala CMYK. Ustedes puede que la hayan escuchado, es más probable que la escala RGB, bueno, hoy en día no necesariamente, es que hoy en día lo de RGB es tal vez un poco más conocido por el tema de las pantallas, de que estamos rodeados de pantallas por todo lado y toda pantalla se divide en escala RGB. Como les dije, es el estándar. Si ustedes van a componer una pieza gráfica para verla en una pantalla, tendrán que trabajarla en escala RGB, sí o sí, porque si la trabajamos en otra escala, nadie me asegura cómo se vea el color finalmente en la pantalla. Entonces vamos a tener que trabajar en RGB. Incluso, miren que yo aquí estaba mezclando los colores con 255, 0, 255, y si entro a ver qué color es realmente, este color no es ese que yo le di. Miren que él lo cambió. Por ejemplo, aquí dice 243, 230. Es el amarillo. ¿Por qué lo está cambiando? Porque yo estoy en un modo distinto. Este archivo se está creando en modo CMYK y él está ajustando el color para que corresponda al amarillo CMYK más que al amarillo que debo ver en pantalla. Pero las pantallas todas están calibradas en esa escala RGB. Cuando hablo de tintas, entonces, hablando de CMYK, les decía que antes por lo menos era mucho más conocida esa escala, porque es que las impresoras, quien tenga impresora en casa, pues sabrá que esos son los colores de las tintas de su impresora, cian, magenta, amarillo y negro, y que hay algunas en las que toca cambiar el de negro y aparte el de color, que es el cian, magenta y amarillo, otras que permiten cambiar cada una de esas por aparte. De las impresoras estándar normales de casa, porque hay impresoras que usan otros colores, incluso hoy en día hay impresoras que hacen uso de la escala RGB para imprimir, con otro tipo de tintes especiales y otras cosas, pero pueden hacer uso de escalas distintas. Pero una impresora normal, común y corriente de oficina o de casa hará uso de la escala CMYK. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero mezclar, así como hacíamos hace un rato, voy a poner aquí los colores. Miremos, por ejemplo, qué pasa si yo mezclo cian al 100%, con magenta al 100% y nada de amarillo. Eso nos va a dar un color cercano al azul, El cian al 100% con el magenta al 100% nos da un color cercano al azul. Esto voy a ponerlo aquí pongámoslo aquí en un texto. C100, M100, Y0, K0. Listo. Si mezclamos, por ejemplo, el magenta con el amarillo, nos va a dar un color cercano al rojo. ¿Sí? Si mezclamos aquí el magenta al 100%, 0 de cian, 100% de magenta y 100% de amarillo, me da un color cercano al rojo. Y si mezclo el amarillo con el cian, nos da un color cercano al verde. Bueno, ahí está. Ahora, si bien esta es la escala que usamos para impresión, es decir, si ustedes, por ejemplo, crean su logo, y esto lo van a tener que hacer en algún momento, cuando crean su logo, alrededor de esa imagen van a tener que hacer algo que se llama manual de imagen corporativa. Ese manual de imagen corporativa no solamente ejemplifica cuál va a ser el logo, sus usos, sus colores, etcétera,
sino que también va a tener que hablar seguramente de alguna fuente que yo deba utilizar institucionalmente, cuáles son las fuentes que voy a utilizar, por ejemplo, para mi papelería, para mis publicaciones, para mis piezas publicitarias, etcétera, etcétera. También va a hablar, por ejemplo, de la ropa, de si tengo algún esquema de vestuario dentro de la empresa. Por ejemplo, mis instaladores usan unas camisetas que tienen el logo bordado de tal manera, no sé qué, merchandising y todo lo que tenga que ver con la imagen de la marca va a ir en un manual de imagen corporativa. Y en ese manual tenemos que especificar, por ejemplo, los colores del logo en varias escalas. Una de ellas en escala RGB. Entonces ustedes van a ver que dirá escala de el color de este color en escala RGB es tal, ¿sí? Rojo tanto, verde tanto, azul tanto. También van a indicar o tener que indicar el color en escala CMYK. Cuánto decían, cuánto de magenta, cuánto de amarillo y cuánto de negro. Nunca lo van a usar en escala HSB. Yo hablé de esta escala HSB es porque quiero que la conozcan, pero no porque la vayan a usar. Y quiero que la conozcan es porque es una escala que desprecian mucho, pero es muy fácil de encontrar el color en esa escala, porque esa H quiere decir hue, ¿sí? Esta H es de hue, la S de saturación y la B de value, valor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ese hue es porque decidimos dividir, bueno, no decidimos, yo no me puedo incluir, en algún momento decidieron dividir esa escala de colores en algo llamado el círculo cromático. Entonces, en un círculo cromático, el círculo siempre empieza en rojo y termina en ese mismo rojo, a los 360 grados. Siendo un círculo, pues lo podemos dividir en grados, ¿cierto? Ustedes saben que el círculo está dividido o se puede dividir en 360 partecitas iguales a las que llamamos grados. Ese hue es la indicación de en qué grado quiero buscar el color, entendiendo que como nos encontramos en una escala rojo, verde y azul, el rojo es 0 grados, el verde estará a 120 grados y el azul estará a 240 grados. Y al terminar volvemos al rojo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero verdes, debería tener en esa escala un hue de 120. Entonces les muestro el caso. Cojamos otra vez este cuadradito, copiémoslo acá y lo amplío y les muestro. En esa escala HSB, ese hue, por ejemplo, de 120 grados, con una saturación de 100 y valor de 100, es verde. Es el verde verde. La saturación me va a llevar de ese color al color blanco. Esa es la saturación. Del color que yo escoja al 100% al blanco. Lo vamos desaturando. Desaturar el color hace que pierda fuerza ese color. Y el valor lo va a llevar del color que escoja al negro, al 0% en valor de un color, el color se vuelve negro, pierde luminosidad. Por eso yo les decía que el cambio en luminosidad es más fácil de identificar. Si yo aquí cambio un valor pequeño, por ejemplo, de 100% de valor al 90%, el cambio es evidente, se entiende más fácil que un cambio más tenue en alguna escala de color. Entonces, bueno, eso simplemente era para que conozcan la escala, pero no es una escala que realmente se use, por lo menos no en diseño gráfico, no la usan con frecuencia. Sí, he trabajado con muchos diseñadores y raro el diseñador que trabaja en escala HSB. Realmente no he conocido el primero que me diga, regálame la escala HSB de ese color para poderlo trabajar. No, nadie. RGB o CMYK. Sin embargo, ninguna de las dos, ni la RGB ni la CMYK, les van a asegurar a ustedes cómo otra persona vea ese color. Y eso es un serio problema. Porque yo trabajo duro para que el color de mi logo sea este. Es que quiero que sea este y no un poquito más verde, ni un poquito menos verde, ni un poquito más rojo, ni un poquito menos rojo. Quiero que sea exactamente este. Y resulta que este color que yo estoy escogiendo, por ejemplo, este rojo, muy seguramente todos
lo estamos viendo diferente en este momento. Yo veo ese rojo de una forma diferente, seguro, a como lo están viendo ustedes. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a través de una pantalla. Y al verlo a través de una pantalla, dependemos de qué marca es esa pantalla, qué tecnología usa esa pantalla. Su pantalla es LED, AMOLED, y ¿qué? Se me fue ahorita. Se me fueron los otros estándares. Bueno, DTF y UTF. Bueno, ahorita los olvidé. Pero bueno, el tema es que hay varias tecnologías para desarrollar pantallas. Antes no había sino una, ¿no? Eran las pantallas que obtenían el color por medio de los cátodos, digamos. Un proceso eléctrico. Pero después aparecieron pantallas plasma y después aparecieron las de luz LED y después aparecieron las de los micro LEDs, que son a las que llaman AMOLED. Y bueno, y hay varias tecnologías detrás de cómo se compone una pantalla para poder ver el color. Entonces dependemos también de esa tecnología. Dependemos de qué tan bien calibrado esté el monitor. Hay perfiles de calibración. ¿Qué tarjeta de video usa usted? Esa tarjeta de video va a calibrar distinto el monitor. Por consiguiente, usted va a ver diferente el color. Para que eso no fuera tan catastrófico, se estableció un estándar en algo que se llama gamma, que yo no les voy a explicar en este curso porque ya es bastante más complejo con respecto al tema del color, pero digamos que para que sepan, si algún día oyen eso de gamma 2.2, es un estándar que se estableció para que los monitores todos trataran de mostrar el color parecido. Pero no, estoy seguro, 2 monitores aún de la misma marca no muestran exactamente el mismo color. Hay cromatógrafos, hay aparaticos que le permiten uno apuntar hacia algún lado y él mide las frecuencias de la luz que recibe, de la intensidad que recibe, y me dice exactamente el valor de la frecuencia, la velocidad de esa frecuencia de a donde apunté. 2 monitores de la misma marca, misma referencia, etcétera, etcétera. Es muy probable que el cromatógrafo me dé frecuencias levemente diferentes. Por consiguiente, serían colores diferentes. En esencia, serían colores diferentes, aunque se vean iguales. Y si hablamos de 2 marcas distintas y 2 tecnologías distintas y 2 dispositivos distintos, es seguro que lo están viendo diferente. Diríamos entonces, bueno, pero con los impresos me aseguro de otra forma. Tampoco, porque si yo voy a imprimir también dependo de con qué sistema imprimo. Si estoy haciendo impresión de tinta por inyección, o estoy haciendo impresión de tinta por sublimación, o estoy haciendo impresión por impresión digital, o si estoy haciendo impresión de tantas formas que se puede imprimir físicamente. Y cada una de ellas trabaja tintes distintos. Y esos tintes distintos me van a dar colores distintos. Entonces, tampoco puedo cuando imprima asegurar que siempre se va a ver el mismo color. Ni siquiera si imprimo en el mismo lado. Me ha pasado en muchas también la superficie, y también la superficie sobre la que imprime, ¿no? El tipo de papel. El sustrato sobre el que imprime afecta el color, claro. Y es que incluso otro elemento o otro factor que afecta es la humedad, la Imagínense. exposición, la temperatura, todos estos factores, porque finalmente son procesos químicos. Entonces, todos estos factores afectan y transforman el cómo finalmente queda el color. Exactamente. Gracias por sus aportes. Es así. Como son químicos, finalmente, o bueno, químicos o tintes naturales, puede ser que sean tintes no necesariamente tratados, bueno, que no sean tratados en un laboratorio no quiere decir que no sean químicos, finalmente todo lo tangible termina siendo un compuesto químico, ¿no? Somos química. Entonces, al ser compuestos químicos, pues obviamente reaccionan ante la luz, reaccionan ante la humedad, reaccionan ante la temperatura y todos los factores ambientales. Entonces, claro, todo eso va a cambiar el color. Sin embargo, hay una forma, si bien no me pueda asegurar al 100% de que el color que yo quiero sea el mismo que sale impreso, sí es una forma de
más o menos aproximarme a valores aceptables, por lo menos, digamos, dentro de un nivel de tolerancia aceptable, pueda yo asegurarme que el color se vea igual en casi todo lado. Y es una escala, o unas, porque no es una sola, unas escalas a las que llamamos, voy a abrir aquí las librerías, a las que llamamos librerías normalizadas, y esas son estas que aparecen por aquí, como por ejemplo las escalas Pantone, Focaltone, HKS, todas esas Toyo, todos son escalas de colores. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar esta escala Pantone CMYK Uncoated, no mentiras, voy a usar Solid Uncoated, usemos esta, listo, esta escala de color. Resulta que estos son escalas que tienen algunos cientos de colores, no son muy extensas, digamos, no tienen millones de colores, como puedo conseguir con la escala CMYK o con la escala RGB. Tienen cientos de colores, algunas de ellas. Pero ¿qué ocurre con el color cuando hablamos de esta escala? Si yo tomo este objeto y digo quiero este color, este es el Pantone 2395U, tiene un código. ¿Para qué ese código? Resulta que en cualquier papelería grande, entiéndase aquí en Colombia, por ejemplo, Panamericana, o quien vive en Bogotá, por ejemplo, la Comercial Papelera, o en San Victorino, no sé, de otros sitios, pueden conseguir esas escalas físicas. Entonces ustedes van y piden un libro, Pantone, dime. ¿Alguien me va a decir algo? Auroscopios también. Auroscopios también maneja papelera. ¿En dónde, perdón? En Auroscopias. Ah, en Auros, gracias. Ujú. Ah, ok, en Auros. Ustedes pueden ir y comprar el libro libro Pantone, ¿sí? Toda la regleta se me olvidó el nombre de eso. Estoy en un nombrecito, ¿no? No es ni libro ni tableta. La Pantonera. ¿Pantonera? Gracias. Eso, pueden ir y comprar la Pantonera. Entonces, la Pantonera trae hojitas, vienen como pequeños recortes de papel que están impresos con específicamente esos colores. Digamos que está tratada de tal manera que el color cambie lo menos posible y reaccione lo menos posible a esos factores ambientales. Entonces, si yo a alguien le digo, mire, es que el color de mi marca es el Pantone 2395U, pues esa persona, el impresor, todos los impresores tienen Pantonera en su negocio, entonces el impresor va a tomar su Pantonera, va a mirar cuál es el Pantone 2395U, va a imprimir la prueba y ajustará el color en la impresora para que el color que salga al momento de imprimir sea lo más parecido posible al que él tiene físico en su Pantonera. Eso me permite a mí asegurar un poco, repito, no hay forma, realmente no la hay aquí, para nosotros los mortales, yo no digo que no la haya en laboratorio, pero para que a la que nosotros podamos acceder, no hay manera de uno decir, es que yo estoy 100% seguro de que el color que va a salir impreso o en pantalla es este. Pero este es la forma más fácil de acercarnos cuando hablamos de impresos. Si hablamos de pantalla, el tema es distinto porque ahí ya tocaría hablar de perfiles de calibración del monitor y eso es súper complejo y ni siquiera las grandes compañías que desarrollan software gráfico, por ejemplo, se meten mucho con ese tema. Lo hace Adobe. Adobe tiene perfiles de color y cuando uno instala Adobe, por ejemplo Photoshop, pues él sí instala perfiles de color y empieza a trabajar con ese perfil de color en el monitor, lo cual hace que podamos estandarizar de cierta forma el trabajo en pantalla, pero tampoco es 100% seguro. Entonces, bueno, con esto les quería mostrar un poco acerca del uso del color de manera digital, de cómo vamos a utilizar y a buscar los colores cuando empezamos a vectorizar o digitalizar esa imagen alrededor de la que estamos trabajando. Entonces, bien, con esto yo voy a terminar ya esta fase. Ya terminamos todo lo que tiene que ver con, por lo menos en este curso, con respecto a la imagen, al logo, a uso del color y todos estos elementos. Y ya pasaremos la próxima sesión a hablar de
otros aspectos, modelado 3D, realidad aumentada, impresión 3D y otras cosas que vienen adelante. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran aclarar algo más antes de finalizar la sesión de hoy. Pues un poco como para darle la idea a los compañeros, la pantonera es como cuando uno va a Home Center y está buscando colores para pintar alguna pared. Te sacan un abanico en cartoncitos con los colores allí ya preparados y pues en el caso de pintura, pues sí, ellos ahí tienen como una fórmula donde sacan los colores y le dan la tonalidad que tú quieres. En el caso de impresión, incluso tenemos tintas especializadas relacionadas con ese pantón. De hecho, las pantoneras por lo general están relacionadas con el fabricante de las tintas. Entonces tú dices, yo quiero este color. Por ejemplo, uno de los colores imposibles son los fluorescentes o los fotoluminiscentes o aquellos que tienen brillo como metalizados. Sí. Esos colores son imposibles de sacar en CMYK. Pero si tú tienes la pantonera, hablas con el impresor habla con el fabricante, si es el caso, y traen la pintura ya con esas características para colocarla allí. Ok. No, perfecto. Muchísimas gracias por tu ilustración, Lisbeth. Sí, muy útil, muy útil. Yo no me muevo mucho en el tema de los impresos. Dejé de hacerlo. Sí lo hice por algunos años, pero hace muchos años yo no hago uso de los impresos. Luego vamos a ver por qué dejé de usar impresos y yo hoy en día no imprimo ni tarjetas, ni volantes, ni nada de eso. Pero pues obviamente todavía hay mucho campo para el impreso, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda un montón. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, con Ison Rivera. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Señor. Respecto al tema de la clase el día de hoy, ¿esta clase queda grabada? Sí, señor, está quedando grabada y la encontrarán ya a partir del viernes en su Classroom. Profe, yo les puedo pedir un favor para ponerme al día. ¿Usted me podría compartir los links de las clases anteriores para yo mirarlas, por favor? Digamos, Andrés y Javier no comparten yo los monto en YouTube, por ejemplo, las sesiones yo las monto en YouTube y cada una de mis sesiones la pueden ver ahí en ese canal de donde monto al que pueden acceder, pero por ejemplo, Javier las comparte es de un Drive y yo no tengo acceso a su Drive. Por eso digo que si acceden al Classroom, entonces aquí, no ha subido todavía él. No, sí, ya la subió. Por ejemplo, ya está aquí eje temático 2, sesión 1. Entonces, si tú ingresas ahí en Classroom, en donde dice sesiones grabadas, por allá abajo dice, y lo que él les comparte es un Drive. Entonces pueden entrar al Drive y descargar incluso el video. Creo que lo mismo hace Andrés. Andrés es el que les compartió eso. Y Javier también, sí, les compartió un Drive con el video. Entonces ahí entra ahí en Classroom, ahí encuentras en la sección que dice sesiones grabadas, ahí encuentras ya las 4, la introducción, la sesión 1 del eje temático 1, la sesión 1 del eje temático 2, y ya el viernes encontrarás esta sesión y seguramente la de Javier de ayer. Ahí encuentras todas, ahí están todas. Yo te puedo compartir el enlace de las mías, pero no el de ellos, ¿vale? Listo, entonces ahí ya te recomiendo hoy este fin de semana que le eches una miradita a todos. Ok, profe. Igualmente sí, estuve buscando la clase anterior y en esta página no la encontré. La anterior de cuál Profe, discúlpeme. Y el caso mío que yo, pues que la verdad estoy algo perdido, pero ¿cómo yo ingresaría ahí? O sea, desde este mismo Classroom, ¿cómo iría? A ver, ustedes todos tienen Classroom si tienen una cuenta de Gmail, ¿cierto? Entonces, yo aquí les copié el enlace para unirse. Ustedes ingresan por medio de ese enlace y él les va a decir que se quieren unir a la clase y se unen. ¿Tú ya estás unido? No. Sí. ¿Ya te uniste? Edison. No, solamente esta es mi primer clase, profe. Okay. No estoy unido. Listo, únete por medio de ese enlace, o si no, entras a Classroom. Tú puedes entrar a Classroom desde Gmail. Ustedes cuando están en Gmail van a ver que hay una
unos cuadritos. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Verás que hay unos punticos acá, estos 9 punticos, eso me permite acceder a las diferentes herramientas que ofrece Google. Entre esas herramientas por allá abajo vas a encontrar Classroom. Tú ingresas a Classroom y esto te va a mostrar un botoncito más por aquí en la esquina superior derecha. Tú haces clic en ese más y eso te dice unirse a una clase. Entonces tú le dices, me voy a unir a Sí, una ya. clase y él te pide un código. Si lo quieres hacer por el código es, aquí te lo voy a copiar, XW2ANT4. Aquí te lo voy a pegar en el chat por si te quieres unir por medio de ese código. Y listo. Ya al unirte, ahí vas a encontrar en tu Classroom, vas a encontrar una parte, en la parte superior, una parte que dice tablón, otra que dice tablón de clase, otra que dice personas y otra que dice calificaciones. En tablón de clase, ahí encuentras carpetas. Una que dice eje temático, otra que dice eje temático, otra eje temático 3 y una que dice sesiones grabadas. Ahí en sesiones grabadas posiblemente les aparezca aquí un ver más, fíjense en eso, porque él no me las muestra todas de una vez. Entonces, fíjense si hay un ver más, hacen clic en ver más y ahí les abre el resto. Entonces, de pronto haya más. No, aquí creo que no hay más. Ah, sí, está una más. Entonces, ahí están. Ahí pueden ustedes acceder, ver las sesiones grabadas. Por ejemplo, en mi caso, en el eje temático 3 ya les compartí unos enlaces de unos sitios para descargar imágenes y vectores. Andrés y Javier no les han compartido todavía nada, ya pronto lo harán. Entonces, desde ahí vas a tener acceso a todo el material del curso para que te puedas poner al día. ¿Listo? Ah, ok, eje temático 3, sesiones grabadas. Listo, Ahí profe, ya pude ingresar. Eso. Y ahí está en tablón están las clases grabadas presenciales. Sí, señor, las que hemos hecho hasta ahora. Esta ya la encontrarás el día viernes. La del día de ayer con Javier, seguramente también ya mañana o el viernes la encontrarás ahí. ¿Listo? Listo, profe, entonces yo voy a seguir la secuencia en orden Sí, para señor. yo irlas mirando. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Mañana hay clase, profe? No, señor, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Sí, señor. Ok, hoy miércoles en la noche. Lunes, martes y miércoles. Listo, profe, de unas. Vale, muchas gracias. ¿Hay trabajos, actividades en especial? Todavía creo que no, no de mi parte, pero yo ya les dije, tienen que ir pensando en ese logo para su marca, para su proyecto. Pero sí, ¿Un el logo? profe Hay Javier unas, pero ahí ya las dejó de... tarea. Javier dejó tarea ayer. Hace 8 días y ayer. Sí, Ayer hace 8 días Las y 10 ayer. preguntas, ¿no? Una de las 10 preguntas y el otro es el collage. Moodboard, ¿ya están en Moodboard? Sí, Moonboard, sí, señor. Ah, ok. Ah, perfecto. Entonces ya tienen 2 tareitas con Javier. Entonces las 10 preguntas que él les dejó en la primera sesión y el mood board que lo dejó entonces ayer, pero ambas son relativamente sencillas. Entonces deben estar ahí, él las debe estar colgando ahí en... Javier ha publicado nueva tarea, definición de usuario y mood board del proyecto. Sí, ahí ya está la tarea creada. Listo, entonces sí, ahí revisa las tareas porque ahí está en trabajo de clase, ahí están las tareas pendientes. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vale. Ok, entonces agradezco su asistencia y compañía esta noche. Muy amables, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Cuídense mucho, feliz noche, feliz resto de semana y ahí estaremos pendientes por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, con gusto ahí la estaré atendiendo por WhatsApp. Bueno, Vale, profe, Muchas muchas gracias, gracias. Freddy. También, feliz noche. a todos y todas ustedes, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Buena noche.